El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial, muy especial para nosotros, el poder estar en la casa de Dios. Después de una semana de trabajo y de un descanso de Shabbat, damos gracias a Dios por poder estar en esta mañana aquí en la casa de Dios para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Hoy es el primer día de la semana y estamos ya trabajando en la obra del Señor. Gracias a Dios por eso. Esperamos que ustedes también estén con nosotros. Hay un mensaje especial para nuestras vidas y es muy importante porque se trata del conocimiento de nuestro Dios y también de su Hijo Jesús, de lo que ellos hicieron por nosotros para nuestra salvación. Así es que regreso con el mensaje de la palabra de bendita del Señor. Esta mañana voy a hablar de un tema que es muy importante en nuestros días. Muy importante en nuestros días. Dios siempre ha procurado que le conozcan. Por eso en el huerto del Edén, Él caminaba con Adán y Eva. Él platicaba con ellos. Ellos conocían a Dios. El pecado los separó. Pero más sin en cambio Dios puso su palabra en Adán y le dijo: mira, este soy yo, estos son mis mandamientos, enséñalas a tus hijos. Y ellos eran muy inteligentes, la primera generación, muy inteligentes. Adán les repitió la palabra y ellos se la grabaron. No lo obedecieron, pero sabían quién era Dios. Dios se ha preocupado mucho por el mundo, por el pueblo, porque somos sus criaturas. Él nos hizo, dijo Chus, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y somos ovejas de su prado. Pero las ovejas se perdieron, se pervirtieron, tuvo que mandar el diluvio y hubo muertes, hubo desastres y Dios preocupado. Y la siguiente generación, ¿qué va a pasar con ellos? Y hermanos, Dios tiene una grande idea y escoge un pueblo y les muestra su palabra, y a ese pueblo se les revela en el monte Sinaí y les habla, hermanos, como yo les estoy hablando a ustedes, y ellos entienden que hay un Dios grande y poderoso que mueve en toda la tierra. Ese ha sido siempre el propósito de Dios, que le conozcan al solo Dios verdadero, que le conozcan, que sepan que hay un Dios que está mirando y que está moviendo la situación con tal de que todo el mundo conozca su nombre. Ese pueblo de Israel se pervirtió y aún con el conocimiento pleno de Dios, se hizo idólatra, se hizo malvado, se hizo perverso, desechó los mandamientos de Dios, se apartó de Dios, se perdieron como ovejas. Y el Señor dice: ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, esto lo digo yo, ya sabía qué iba a hacer. ¿Qué voy a hacer? Esto voy a hacer. Ya les di mi palabra, Adán y Eva, sus hijos la sabían de memoria, pero les volvía ahora para que todos sepan y aprovechen. Las escribí, las puse en un libro, las puse en unas piedras, se las di a Moisés para que se las transmitiera, para que todos pudieran leerla. Pero el pueblo se volvió a pervertir. Y dice la Biblia que porque todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos. Y dice que la paga del pecado es la muerte. Y a Dios le preocupaba eso. Y a Dios le preocupaba eso. ¿Y qué voy a hacer? Esto voy a hacer. Voy a bajar en carne, me voy a presentar ante ellos y los voy a salvar. Y así es como Él manda a su Hijo Jesús para que muera en la cruz del Calvario. Y Jesús, en su infinito amor y en su infinita misericordia, les dice al pueblo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Estamos en la era del conocimiento, de la tecnología, de la ciencia ficción,
de la ciencia avanzada y de todas esas cosas que es propagado por todo el mundo. Es más, hablamos el mismo idioma todo el mundo. Con el internet hablamos un mismo idioma. Estamos en un peligro de Babel, de esa torre de confusión. Pero hermanos, en estos momentos, oiga bien, en estos momentos, hay una canción en el internet que se llama Quiero conocer a Jesús. Yo no sé cuánto la han oído, pero esta canción de Quiero conocer a Jesús, más de 500 personas, solo hice cuentas de un grupo musical de Colombia muy famoso y de otro grupo de Australia también muy famoso, y entre estos dos grupos casi tienen 500 millones de personas, me supongo que cristianos, que quieren conocer a Jesús. Para el año 1992, en los Estados Unidos, el 86% de las personas tenían una anexión con la iglesia y creían en la iglesia y creían en Dios, y había un mover de Dios en sus vidas. Hermanos, para el año 1992, el 86% eran evangélicos, no católicos, evangélicos en los Estados Unidos, más los católicos que también tienen conocimiento de Dios, eran bastantes gentes en los Estados Unidos. Hace unos días, si ustedes ven las noticias, que es lo que yo veo, una de las noticias dio las cifras que en estos momentos está pasando en la vida de los jóvenes, que no tienen ninguna anexión, que no les interesa absolutamente nada las cosas de Dios y que están viviendo su vida como ellos quieren. Y eso es muy peligroso. No hay duda, hermanos, que la expresión que tengan vida eterna es presentada en el Evangelio de Juan como sinónimo de salvación. Y a muchas personas cuando le dicen, ¿conoces a Jesús? Y dicen, sí, oh, tú eres salvo. Hay una interrogante mucho en eso, hermanos. Vemos la afirmación que Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esto puede interpretarse de dos formas posibles en la vida eterna. Consiste en el conocimiento de Dios y de Jesucristo. Y que el conocimiento de Dios y de Cristo que nos conduce a la vida eterna. Y como vemos, ambas posibilidades son correctas. Conocer a Jesús, conocer a Dios. ¿Cómo Dios se iba a revelar a nosotros? A Él le interesa mucho que nosotros le conozcamos. Él escogió al pueblo de Israel. Dios tiene trato solo con el pueblo de Israel. ¿Y los demás qué? Y dice la Biblia que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Aleluya, denle un aplauso a nuestro Dios. Pero hermanos, Jesús viene y se cría con sus amigos, se cría en su pueblo, un pueblo pequeño, en Nazaret. Y cuando Jesús empieza a mostrar su poder celestial, su poder de Dios, haciendo milagros y maravillas, la gente no podía entenderlo, como muchos de nuestros días no podemos entender a ese Dios. Sino que al contrario, ellos decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María? Sus hermanos están con nosotros, estamos casados con sus hermanas. No se llama Juan, no se llama José, no se llama Jacob, no se llama Simón, no se llama Judas, sus hermanos. Y hermanos, ellos no podían entender, no pudieran ver con sus ojos, como mucha gente en nuestra edad no puede ver con sus ojos y no pueden conocer a Jesús, aún viendo los milagros y las maravillas. Dice uno de los textos que estaba la fiesta de los judíos de los tabernáculos y le dijeron a sus hermanos, sal de aquí, vete a Galilea para que también tus discípulos crean en ti y vean las obras que tú haces, porque ninguno que procure darse a conocer hace algo en secreto. Y estas cosas ellos las decían porque ni sus hermanos creían en él. Estamos en un momento, hermanos, tan crítico en la vida cristiana,
que esos 500 personas que están buscando a Jesús en el internet realmente están demostrando una necesidad muy profunda de conocer a Dios, porque muchos están viviendo vidas depravadas, vidas de pecado, vidas de maldad, y hermanos, eso ha hecho que el pueblo de Dios se olvide de Dios. Sobre todas las cosas están los ídolos, el entretenimiento, y cuántas cosas se ha puesto antes que a Dios. Dice la palabra del Señor, hermanos, que había un hombre ciego que Jesús lo había sanado. Oiga bien, los dirigentes, los que conocían la palabra del Señor, al ver los milagros que Jesús hacía, estaban incrédulos. Y un ciego que Jesús lo había sanado, le estaban interrogando: ¿por qué te sanó? ¿Cómo te sanó? ¿Qué te hizo? Y él les explicaba, pero como si no entendieran ellos, como muchos en nuestros días no entienden el mensaje de Dios. Y dice la Biblia: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Hasta ese grado llegaron a pensar de Jesús nuestro Salvador. Entonces él les respondió y les dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Aleluya. Denle un aplauso a nuestro Dios, a ese Dios. Incrédulos le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te ven los ojos? ¿Qué pasó? Dinos. Y él les respondió: yo ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Cuando nosotros presentamos a Cristo, la gente no quiere aceptar, porque cada persona tiene su propia forma de pensar y de creer en Jesús. No están viviendo la vida de Jesús, están viviendo una vida religiosa, y basado a esa vida religiosa están mostrando lo que ellos tienen en su corazón. Nosotros somos discípulos de Moisés, eso eran, y era verdad. Eran discípulos de Moisés, pero no de Jesús. Por eso no le podían conocer. Estamos en el momento, hermanos, de la era del conocimiento, y me pregunto: ¿por qué hay tanta ignorancia al Padre y al Mesías, nuestro Salvador, en el mundo? ¿Por qué hay tanta ignorancia? Y una de las cosas, hermanos, que en estos momentos está sucediendo es que poco a poco el enemigo ha ido robando el entendimiento, ha ido robando el sentir, la unción de Dios, y solo hay religión. Miren, hermanos, en la época de Jesús había más de 20 denominaciones en Israel. Denominaciones cristianas, denominaciones que creían en Jesús: los fariseos, los saduceos, los celotes, los esenios y tantos aquellos que tenían su religión y creían en Dios a su manera. Hoy, ¿saben cuántas hay? Más de 40,000 denominaciones en el mundo, y cada uno con su forma de pensar. La próxima vez que quieras testificar de Cristo, asegúrate de que no tienes nada de qué avergonzarte. Porque muchas veces queremos testificar de Dios, y al testificar de Dios nuestras obras, nuestras maldades salen a luz. Y se cae la palabra del Señor cuando digo: ay, quiero que conozcas a Jesús. ¿Para qué? ¿Para ser como tú? No. La próxima vez que le hables a Jesús, que le hables a las personas de Jesús, diga que ellos te pregunten: ¿qué tienes? Veo que es una persona paciente, nunca te he visto enojado. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que te pasa? Siempre hablas de buen carácter, siempre platicas buenas cosas, siempre andas sonriente. ¿Qué tienes? Que la gente te pregunte y te interrogue: ¿qué tienes?
y que tú estés seguro de lo que tienes en tu corazón. Porque si tú no estás seguro de lo que tienes en tu corazón, tienes que preguntarte camino a dónde vas. Amén. La religiosidad, somos religiosos, cantamos, oramos, ayunamos, damos diezmos, ofrendamos, hacemos testimonio y muchas cosas más hacemos. Pero eso es religión. Si no vivimos la vida de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, es religión y estamos condenados como todo. Y Dios quiere presentarse y quiere que lo conozcamos a Él, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual por su amor envió al mundo para perdonarnos. Eso, hermanos, es lo que el mensaje del Señor quiere decirnos esta mañana. La sabiduría de Dios no es reconocida en estos días. Y quiero mencionar esto brevemente. ¿Por qué razón? Porque el mundo, pues, lógico, no conoce de Dios. Si los cristianos no conocemos a Dios, en un sentido, menos el mundo. Pablo dice, hermanos, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca lo habrían crucificado al Señor de gloria. Entre los que han alcanzado sabiduría, ¿quiénes son los más maduros a los que Pablo les podía hablar de sabiduría? Algunos piensan que la línea se dibuja entre los salvos y los no salvos, sellados todos excepto para Él, excepto para Dios. Entre los que han alcanzado madurez, ¿quiénes han alcanzado madurez? A los que Pablo podía hablarles de sabiduría. Alguien piensa que la línea se dibuja entre los salvos y no los salvos, entre los creyentes maduros y los creyentes inmaduros. Pero hay creyentes en estos días, pastores, obispos, grandes líderes que están actuando como que no tuvieran ningún conocimiento de la palabra. Me platicó un muchacho que estudió en uno de los seminarios más famosos, uno de los seminarios cristianos más famosos de los Estados Unidos, y me dijo con tristeza en su corazón que había maestros de la gran teología, de la gran enseñanza bíblica, que no creían en Dios, que dudaban de Dios y estaban enseñando a Dios. Pablo usa la palabra maduros para creyentes maduros en un pasaje como hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cuando Dios nos habla así, mandó a su Hijo perfecto para que nosotros lo imitáramos a Él. Él dijo que sean como su maestro, que me imiten a mí, porque ustedes son mis hermanos. Y dice que a los que les recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y les dice en Corintios, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pero ¿qué pasa cuando actuamos como niños? Nomás se nos habla duro de la palabra, nos dicen la verdad y nos vamos de la iglesia. No queremos tener ninguna conexión. Me están descubriendo, me están desenmascarando, están diciendo lo que yo soy. Y eso a mí no me gusta porque están diciendo en público. Nadie se está fijando en ti. Es Dios el que te está hablando, pero tú no te das cuenta que es Dios que se está hablando a tu vida. Mas sin en cambio el diablo te saca y te lleva y ya no vuelves. Una persona inmadura son como los bebés. No tienen el discernimiento de saber qué es bueno para comer y qué no lo es. Un bebé se meterá lo que sea a su boca, y es lo que pasa ahora en el cristianismo. Cualquier cosa se comen. Pues que no tenemos entendimiento, pues que no leemos la palabra del Señor para que no caer en error, para que el enemigo no nos engañe, para que no nos haga daño la palabra, la comida que comemos. Somos maduros. Los maduros reconocen la sabiduría de Dios, pero los príncipes de este mundo no pueden conocerlo. Son los príncipes de este siglo, los hombres con poderes demoníacos, con poderes malvados, y ellos tienen razón,
porque nunca le han conocido y nunca han leído la palabra de Dios en sus vidas. Pero nosotros, hermanos, 500 millones de personas que están queriendo conocer de Jesús y están viviendo en las iglesias y no saben si son salvos y no saben si son redimidos y están con miedo y con temor. ¿Por qué? Porque en su vida pecaminosa que están viviendo no los acredita como hijos de Dios. Y esto, hermanos, es muy triste en la iglesia. Aquí ustedes van a ver un signo de interrogantes, pero dice la Biblia que los fariseos, después de que Jesús mostró sus obras, su palabra, su fidelidad, su santidad, su poder bendito a la gente, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí no me conocieses, también a mi Padre no conoceréis. Hermanos, ¿por qué? ¿Por qué los líderes religiosos no podían conocer a Jesús conociendo las Escrituras? ¿Se da cuenta cómo el cristianismo en nuestros días, hermanos, está diciendo cosas insensatas, malvadas, perversas, que están haciendo daño al mundo entero y principalmente al mundo pecador que no conoce de Dios, para ser como ellos? Tiempo sobra. Me dio mucha tristeza esta semana haber abierto el internet para escuchar un predicador. 3 veces la abrí en lugares específicos, y las 3 veces que la abrí me dolió mi corazón, pero hasta lo más profundo de mi vida. Es un hombre riquísimo, es un hombre que se le atribuye que compró 2 aviones, pero no tiene 2 aviones, tiene un aeropuerto completo. Es un hombre que tiene su nombre en las redes sociales, en todas las redes sociales, tiene dinero para extender el evangelio, hermanos. Este hombre malvado, lo oí decir que él, en el Espíritu Santo de Dios, podía llegar hasta tu persona y decirle: tú eres sin culpa. Tú eres un santo, tú no tienes ninguna culpa. Yo te lo puedo decir en el Espíritu Santo. Y hermanos, me espantó, porque todos nosotros pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, todos. Y ahora un hombre viene y le dice: tú eres sin culpa en el Espíritu Santo. Me ofendió. Lo volví a abrir y lo vuelvo a encontrar. Y ahora dice: yo, en el nombre de Jesucristo, te declaro inocente, libre de pecado. Tú no tienes culpa ni pecado en tu vida. En el poder de Jesús te lo digo. Y yo dije: le está fomentando a su congregación sus maldades solo porque le den dinero. Y aquellos felices dando gloria a Dios. Hermanos, vuelvo a abrir la página en otro lado, otro día, y me cae en este mismo predicador. Y lo oigo decir, hermanos, lo oigo decir con sus palabras, ya hasta se me iba el mensaje, es tan malo y tan perverso que casi se me va de la mente. Lo oigo decir: nosotros no le debemos nada a Dios. Su sangre que derramó, su muerte que expió, todo lo que Él hizo por nosotros, no le debemos absolutamente nada a Dios. Y todos gritando gloria a Dios. Porque nosotros decidimos de nuestra voluntad dar nuestro todo a Dios. Y todos gritaron: gloria a Dios, aleluya, y felices. ¿Y Dios para qué quiere tanta inmundicia para Él? Si el Hijo de libertad seréis libre. Si Él nos perdona, seremos perdonados. Nosotros no tenemos nada que hacer. Además, nosotros ni siquiera a veces somos ni predestinados para salvación.
Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a nuestro Dios. Nosotros necesitamos que Él nos perdone, para fin que vayamos con Él y nos reciba. Dios no quiere basura, Dios no quiere malvados, Dios no quiere perversos. Él quiere que se arrepientan. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza, qué dolor. Lo oyen miles de personas. Y hermanos, me da tanta tristeza que no es posible. El mensaje del Señor dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Porque Dios procuró en todos los medios revelarse al mundo. En el monte Sinaí se reveló al pueblo de Israel y les dijo: ustedes son mis testigos. No los testigos de Jehová, ¿ok? Le dijo al pueblo de Israel: ustedes son mis testigos. ¿Por qué? Porque ellos oyeron la voz en el monte. Ellos supieron que Dios les habló a Moisés en el monte y que les dio sus mandamientos. Ellos sabían perfectamente. Ellos son testigos de que Dios existe. Ellos nos lo transmitieron a nosotros. Dios concedió a los judíos guardar la Torá, la palabra de Dios, para enseñárnoslas y para revelarla al mundo. Y ahora la tenemos en las redes, en las Biblias, en los signarios. En muchas partes se encuentra el mensaje de la palabra del Señor. Pero el pueblo sigue estando ciego y no conocen a Jesús. Y esto, hermanos, es bien triste en la religión cristiana, que se está viviendo en la forma más absurda y más pecaminosa que se puede entender. Ustedes saben cuántas personas en las iglesias llegan después de la fornicación, llegan después de la suciedad y de la inmundicia. Ustedes saben cuántas personas llegan queriendo encontrar un sosiego para sus almas, porque saben que en Dios hay paz, y llegan todos atormentados del pecado del sábado y del viernes, y llegan y levantan sus manos, oran, ayunan, dan sus ofrendas y eso es solo religión. Y algunos reclaman: tienes que ser como yo, vístete como yo, mira cómo me he visto decentemente, como una verdadera cristiana, como un verdadero cristiano. Esas solo son palabras, hermano. Esa es religión, eso es fanatismo, eso es legalismo. Dios ni siquiera se fija en eso. Dios se fija en lo que hay en el corazón. Dios se fija en lo que hay en el alma. Yo tengo muchos años casados con mi esposa, siempre ha sido así, linda, preciosa, siempre se ha arreglado. Ha orado por mucha gente y Dios se ha manifestado, y alguien le reclamaba: pero ¿por qué te usa a ti Dios? Si yo, mira, me he visto bien, yo soy cristiano de verdad, mírame, y Dios no hace lo que hace contigo. ¿Por qué si tú te pintas, te arreglas, usas aretes? Dios no está viendo eso, hermano. Dios está viendo tu corazón. ¿Qué clase de corazón tú tienes? Eso es lo que Dios nos ve. El mundo está preguntando, igual que Faraón. Después que Moisés entró y Aarón entraron a la presencia de Faraón, le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta al desierto. Dijo el Faraón: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Faraón conocía a muchos dioses, pero no reconocía a Jehová, que era el dueño de Israel. Por lo tanto, rechazó la solicitud. Y así se encuentra el mundo, sin el conocimiento de Dios, y lo que es peor, predicadores predican sin tener el conocimiento de Dios. Obligan a las congregaciones a hacer cosas absurdas, y como dijo el Señor, y ellos ni siquiera con un dedo quieren moverlas. Así se encuentra este mundo, así se encuentra. ¿Quién es Jehová? ¿Quién dice? Yo no lo conozco. Y tenía razón. El mundo no conoce a Dios, hermanos. Pero el mundo no va a conocer a Dios con tu vida pecaminosa. Él no va a conocer a Dios con tu carácter. Él no va a conocer con las palabras groseras que se te salen y dices y que te oye la gente. Él no van a conocer a Jesús.
No van a conocer a Jesús cuando nosotros tenemos ira en nuestro corazón y solo vivimos, como dicen en mi pueblo, como perros y gatos entre nosotros mismos. Ahí Dios no se va a manifestar. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Hermanos, ¿saben lo que me entristece? Lo que más me entristece es encontrar en la palabra del Señor personas, oiga bien, que durmieron, que anduvieron, que vieron, que oraron, que fueron enseñados, que oyeron predicar al Señor, que oyeron sus milagros, no conocerle. Y eso me entristece porque nosotros nos encontramos en esa misma situación. Y vamos a referirnos a Pedro. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él estaba probando el corazón de cada uno de ellos. Ellos tenían un conocimiento que todo el pueblo tenía ese conocimiento. Y les dicen, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro, Simón Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Tú no tienes nada que ver con esto, Dios fue el que te lo reveló y eso es lo que cuenta. Hermanos, ¿en verdad Pedro conocía a Jesús? Dudó de él cuando iba en el mar de Galilea, cuando se hundía la barca, hermanos, y que vieron que se estaba hundiendo y lo despertaron. Y dijo, Jesús, mira que nos hundimos. Y él se levanta y con su poder hace callar la tormenta y la tormenta se humedece y se vuelve calmado todo. Y ellos, los discípulos que vivían, andaban con Jesús, dicen, ¿quién es este? Que aún los mares le obedecen. ¿Quién es? Hoy en nuestros días la gente está preguntando, ¿quién es ese Dios? ¿Quién es ese Dios? Y lo peor es que nosotros no podemos mostrarle con nuestras vidas muchas veces, ¿quién es ese Jesús? Porque nuestros pecados, nuestras maldades salen a flote. Cuando nosotros podamos presentarnos delante de Dios, Jesús, Jesús es el que cambió mi vida, Jesús es el que me salvó, Jesús es el que me sanó, Jesús es el que me sustenta, Jesús es el todo de mi vida. Y la gente vea y diga, realmente te creo, realmente te creo. Entonces estaremos logrando el propósito de Dios. Pero mientras nos sentemos en una silla a vivir la vida religiosa, no vamos a avanzar para nada. Óigame bien, y no esté pensando que ya el reino de los cielos ya los está esperando ahí, porque eso no es verdad, hermano. No es verdad, aunque aquel malvado diga que él con su poder y que en el nombre de Jesús te diga que eres santo y sin mancha y que estás listo para irte al cielo, eso no es verdad. Si elijo libertades, seréis verdaderamente libres. Si tú vives la vida de Cristo, serás hijo de Dios. Cuando Pedro, hermanos, llamó a los discípulos para que fueran a pescar, fueron a pescar. Y estando en la orilla, Jesús les habla y les dice, muchachos, ¿han pescado algo? Y dicen, no, nos ha ido muy mal. No tenían que estar ahí, pero fueron. Y Juan, que tenía más discernimiento de Dios, le dice a Pedro, Pedro, es el maestro. Y Pedro se espanta, ¿qué? El maestro. Y Pedro ya andaba sin ropa, al fin marinero, pescador sin ropa, ya andaba Pedro ahí. Y dice que se puso la ropa y se echó al mar, se hizo el disimulado y se fue nadando por la orilla hasta que llegó ahí. No tuvo ese discernimiento. No tuvo ese sentir viviendo con Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes han caminado con Jesús, han visto las obras de Jesús, han estado con Él. Y cuando se trata de testificar de Él, llegó la criada hasta Pedro y le dice, Pedro, eres Galileo. Eres Galileo. Dice, oh, tú andabas con Jesús. No, yo no andaba con Jesús.
Sí, tú andabas con Jesús. No, yo no andaba con Jesús. No, yo te vi, tú andabas con Jesús. No. Y empieza a decir groserías, hermano. No conozco a ese hombre. Y eso es lo que muchos de nosotros no le conocen. En la religión sí lo conocen. ¿Ustedes creen que Jesús está clavado en una cruz en las iglesias? Ese no es Jesús. Hay, hermanos, sin número de fotografías, de películas y de cuanto usted crea representando a Jesús. Ese tampoco es Jesús. Jesús se revelará solo por tu vida cuando tú vivas una vida correcta delante de Dios. Amén. Amén. Hay un consejo para los cristianos que quieren testificar de Cristo. Para aquellos que quieren testificar de Cristo, oren al Señor un mes. Oren, ayunen y determinen una persona a la que le van a hablar de Cristo. Cuando ustedes conozcan a esa persona, traten con ella 30 días, oren por ella y que Dios haga la obra en la vida de esa persona. Alguien lo hizo, alguien lo practicó. Por bendición, conoció a una persona y esa persona le dijo, mira, quiero que vengas a hacer mi babysitter. Y sí, ¿cómo no? Y empezó a ir a la babysitter y la niña a los 2 o 3 días estaba tan feliz con la babysitter. La babysitter le hacía el quehacer en la casa, le lavaba, le limpiaba. Y durante 15 días esta mujer hizo cosas maravillosas en esa casa sin que le dijeran, si quisiera, solamente mostrando su cristianismo. A los 20 días la dueña de la casa dice, tú traes algo, dice, tú tienes algo. No, de veras, yo no he hecho nada malo. No te estoy diciendo, tú tienes algo. Hay algo en ti que yo quisiera conocer. Hay algo en ti que no sé qué es, pero que tú tienes en tu corazón. Cuando te veo me alegra, cuando mi hija se alegra, corre a tus brazos y está tan contenta. ¿Qué tienes? Y ella sigue orando hasta que la mujer la obliga a decir, dime qué es lo que tú tienes porque yo quiero tenerlo. Qué fácil es testificar de Jesús. Pero el evangelismo personal dice otras cosas. Haz reuniones, haz fiesta, haz una kermés, tráelos a que se diviertan. Y después les hablas de Cristo y vas a ver cómo va a haber éxito. Y lo hay. Que a la gente le gusta el baile y vivir en Checoslovaquia, como decía el chavo. Eso le gusta a la gente. Y por eso creen que es un éxito hacer una gran campaña de miles que vienen, levanten la mano y confiesa a Jesús como su Salvador y ya es salvo. Y 2 o 3 días después andan borrachos haciendo cosas malas. Pero no se preocupen, ya eres salvo. Eso tampoco es verdad, hermanos. Tampoco es verdad. Todos nosotros venimos de la ignorancia, al menos que hayas nacido en las cosas de Dios y te hayan enseñado bien, mis respetos. Pero todos nosotros venimos de la ignorancia. Y lo que es peor, venimos de la religiosidad. El pueblo de Israel tenía una escuela que se llamaba la escuela, se me fue el nombre ahorita, me voy a acordar, que para pertenecer a esa escuela, tú tenías que saberte la Torá, el Pentateuco, los libros de Moisés, letra por letra, punto por punto. No solamente tenías que sabértelo, sino tenías que enseñar lo que sabías. Del legalismo, del fanatismo, de la religiosidad, quizá muchos de nosotros venimos. Pero, hermanos, hay tanta ignorancia en el mundo, en el pueblo cristiano. Un hermano que vino me testificó que de qué denominación nos éramos. Dice, no, somos de la línea pentecostés. Ay, hermano, dice, en mi pueblo los pentecostés son los más ignorantes. Le digo, es cierto, hermano, yo sé eso.
Yo sé eso. Pero le dije, Dios en su infinita misericordia, si me ponen en el aire, hermanos, por favor. En su infinita misericordia, Dios nos ha traído para su gloria y para su honra. Pablo, hermanos, era de los cristianos celosos, entre comillas, cristianos. Pablo era de los hombres religiosos más consagrados en Israel. Gamaliel era su maestro, ya me acordé. Gamaliel era su maestro. Y para pertenecer a su escuela de Gamaliel, tenía que saberte la Torá, letra por letra, punto por punto. Y Pablo, hermanos, se la sabía. Así es que en su celo de Pablo, cuando yo hablar de Jesús y de los seguidores de Jesús, dije, estos no están en la verdad. Estos no tienen la doctrina correcta. Como dicen los testigos, como dicen los mormones, como dicen cuánta religión usted diga. No, esa no es la verdad. La verdadera iglesia es mi iglesia. Somos los únicos que nos vamos a ir al cielo. Eso no es cierto, hermanos. Pero Pablo creía sinceramente que él tenía la verdad y que iba a morir por la verdad y que perseguiría a todos aquellos que no creyeran en la verdad. Y aunque conocían la verdad, no la podía vivir. A los cristianos nos sucede lo mismo. Conocemos de Dios, conocemos de Jesús, pero no lo podemos vivir. Lo que nos equivale a peores hermanos que los incircuncisos, peores que los paganos, porque ellos de perdida tendrán la oportunidad de conocer a Jesús, pero nosotros que decimos a Jesús, que conocemos a Jesús y actuamos como el apóstol Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios en su infinita misericordia un día nos salió en el camino y nosotros caímos de rodillas a Él y escuchamos su voz. Pablo, hermanos, yendo en el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo por primera vez oye la voz. ¿Saben? Una de las cosas que perjudica a muchos cristianos es ese problema. Que los cristianos quieren que nos hable Dios. Y a veces oímos a algún profeta, alguien que no tiene nada que ver, que nos da mensaje. Tú vas a tener éxito. Dios va a tener misericordia de ti. Oí el lema de una iglesia que el pastor llegó y dijo: Dios en este año va a abrir puertas. Las puertas que no se han podido abrir del éxito, Dios las va a abrir. Tu casa ya está ahí, tu carro ya está ahí, las cosas que tú ya están ahí, Dios va a abrir las puertas. Ese mensaje es precioso, hermanos. Ese mensaje es precioso. Pero ¿será verdad? La gente quiere oír, hermanos, y va a buscar aquí, va a buscar allá, y quiere saber que... Y Dios, que te está hablando todos los días, no lo puedes escuchar. Mi esposa testificaba a uno de los niños de la iglesia, que son como nuestros nietos. Ella estaba con un pesar en su corazón, pidiendo el consuelo de Dios, y llega el chiquito de la familia León y la abraza la pierna y se queda ahí abrazado de ella. Dice mi esposa: se me fue todo el pesar, se me fue todo el dolor, se me fue todas las lágrimas cuando ese niño me abrazó. Era Dios, hermanos, el que la estaba abrazando. Pero muchos quieren oír la voz de los profetas que te digan que todo está bien. Todo está, eres tan santo. Yo lo siento que tú eres un santo, que Dios se tiene preparado bendiciones por doquier. Esas son lisonjas y son verdaderas mentiras, hermanos. ¿Ustedes creen que Dios se va a estar preocupando de cosas vanas, hermanos? Que tú vas a tener casas y carros y vas a ser muy famoso. ¿Ustedes creen que Dios se va a estar fijando en eso? Miren lo que le dice a Pablo. Y cayendo en tierra oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosas contra el aguijón.
Le está diciendo, tú estás equivocado, tú estás mal, tu religión es perversa, tu religión es mala y por lo tanto no tienes parte ni suerte conmigo. Pero mira lo que te voy a decir. Yo te he llamado y por eso te encontré en el camino. Hermanos, ¿cuál sería nuestra reacción de esto? Ay, no, yo voy a ir con el profeta, que el profeta confirme esto. Cuando Dios te va a hablar, Él te va a hablar individualmente. Él te va a hablar por medio de su bendita palabra. Él te va a hablar. Él nos habla a cada momento. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿quién eres? Le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Cuando Dios hace este milagro sucede algo, hermanos. Tú ya no eres el mismo. Hay un cambio tan radical en tu vida que pasas de la miseria, del dolor, de la congoja, del sufrimiento, de la depresión, de la infidelidad, del temor, a una vida nueva, plena por el Espíritu Santo del Señor. A Pablo le sucedió. ¿Y saben qué hizo Pablo? Dice que se levantó y abriendo los ojos no veía nada, así que fue llevado de la mano por alguien, hermanos. Estuvo 3 días y 3 noches, no comió, no bebió. Dice que había un discípulo en Damasco que se llamaba Ananías, el cual el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí. Cuando tú estás en comunión con Dios, Dios te habla fácilmente. ¡Ananías! Él conocía la voz del Señor. Dime, Señor. Le dice, levántate, ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Tiene 3 días en oración. Tienes 3 días buscando mi presencia. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus siervos? ¿Cuántos males ha hecho en Jerusalén? Y aún aquí tiene facultad para llevar a la cárcel a todo aquel que mencione tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para hacerlo famoso, haga grandes campañas, tenga dinero, tenga aviones, y todo el mundo lo conozca y vayan a él. Eso es lo que han pensado los predicadores que en estos momentos encontramos. Nunca Jesús habló de que íbamos a tener éxito. Nunca habló. El éxito es de Él. Él nunca dijo que íbamos a ser famosos. Él le dijo, yo le mostraré cuánto le es necesario que padezca por mi nombre. Eso le dijo el Señor. Por si andas buscando fama y dinero, estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar equivocado. Este no es el lugar para ti. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Denle un aplauso al Señor. De las cosas más dolorosas que entendí de este mensaje es, hermanos, tener el conocimiento de Dios y aún así desobedecerlo. Hace unos días estamos leyendo el libro de Crónicas y me impactó el capítulo 13, en donde David tomó consejos con los capitanes de millares y de centenares y con todos los jefes. Oiga bien, gente que eran testigos de Dios, que habían oído en la montaña sus padres el mensaje de Dios. Y le dijo David a toda la asamblea de Israel,
Si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes, los levitas que están con ellos en sus ciudades, ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de Dios a nosotros, porque desde hace tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea: gloria a Dios, vamos por el arca de Dios, que representaba la presencia de Él. Todos, hermanos. Del dicho al hecho, dicen en mi pueblo, hay mucho trecho. De decir las cosas a una realidad hay mucha diferencia. Todos estaban de acuerdo, como muchos de nosotros nos ponemos de acuerdo con algunas cosas que nos incitan a decir que sí, y después vienen los excuse me, vienen las disculpas. ¿Será que en algún momento exista tanta ignorancia, hermanos? Voy de acuerdo lo que dijo Pablo. Los príncipes de este mundo no conocen de Dios. Dijo Faraón: ¿quién es Jehová? No conozco a Jehová, no los voy a dejar ir. Y se amachó, no quiso dejarlos ir. Pero hermanos, la gente que ha leído la Biblia, la palabra de Dios, ¿qué pasa con nosotros? Quiero conocer a Jesús. Esta mañana lo puse en mi teléfono mientras salía a pasear a mi perro, hermanos, y dura casi 12 minutos. Y es tan duro y duro que quieren conocer a Jesús, y 500 millones de gente quieren conocer a Jesús. Ojalá que sea de verdad que quieran conocer a Jesús, pero tienen que dejar su manera pecaminosa en la que viven. Entiendo que no lo pueden hacer de sí mismos, pero por eso apareció el Hijo de Dios. Entonces David reunió a todo Israel desde Sión de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajese el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre los cuales su nombre es invocado. En primer lugar, Dios no mora en ídolos, amén. Pero ellos pensaban así, porque el arca representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios está en el corazón. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamborines, címbalos y trompetas. Estaban, hermanos, pero felices de que al fin iban a traer la presencia de Dios al pueblo, al fin iban a traerla, y todos estaban contentos. Todos nos queremos ir al cielo, todos nos queremos ir al reino de Dios, todos queremos irnos, pero ¿estamos preparados para eso? Dice que todo el pueblo se gozó de que iban a tener la presencia de Dios a sus vidas, hermano, y a nadie, oiga bien, se le ocurrió ni por casualidad: oyes, David, eso no es correcto delante de Dios. Pero como era el rey, todos le querían hacer, como dicen en México, le querían hacer la barba, se querían congratular con él, no dice nada, todos calladitos. Así es que David los incitó, los llevó y los hizo que se gozaran. Pero dice la palabra del Señor que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Usa y Ahío guiaban el carro. Qué triste, hermanos, qué triste. Qué triste cuando la presencia de Dios la llevan siervos insensatos. Qué triste, qué dolor, hermanos. Abinadab ya era viejo, pero era sacerdote. Bueno, era levita, sus hijos eran levitas. El arca de Dios estuvo en su casa, hermanos, 20 años, 20 largos años. Nunca hicieron una carne asada, ni llevaron a la gente a su casa. Miren, vénganse a la casa, está el arca de Jehová, vamos a adorarle, le vamos a dar un sacrificio a Jehová. Nunca lo hicieron, hermanos. Despreciaron la presencia de Dios en su casa
Y el arca toda polviada, con hamburguesas y Coca-Colas encima de ella. No les preocupaba la presencia de Dios, como a muchos de nosotros no nos preocupa tener la presencia de Dios en nuestra casa, y vivimos desordenadamente y estamos sucios y proclamamos que somos los sacerdotes de Dios. Usa era levita, Agío era levita. Ellos se encargaron de llevar el arca de Dios. Pero llevar el arca de Dios en un carro, llevar el arca de Dios en un vehículo, muestra de pereza, muestra de menosprecio. El arca de Dios no se lleva ahí, el arca de Dios se lleva en los hombros, es trabajo, es hermanos, bendición llevarlo con nosotros, detrás de nosotros, es vida eterna tenerlo en nosotros. Pero a nadie le importaba. A nadie le importaba. Y dice la palabra del Señor que David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpa, con salterio y también con tamboriles. Pero cuando llegaron a la era de Gideón, Usa extendió su mano y extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes habían tropezado. En el arca, hermanos, había el maná que daba vida al pueblo de Israel. En el arca estaban las tablas de la ley con las cuales el hombre debía de vivir correctamente. En el arca estaba la vara de Aarón, hermanos, que había reverdecido, que mostraba vida, 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 siempre estuvo verde. Y Usa mete la mano al arca de Dios. Qué tristeza, hermanos, que en estos momentos el hombre esté metiendo la mano adentro del arca de Dios para obtener el tesoro, para obtener los carros, los aviones y todas las cosas que ellos quieren gozar. Qué tristeza, hermanos. Qué tristeza que, hermanos, no puedan ellos, hermanos, sentir que están mal delante de Dios. ¿Cuántas personas en estos momentos tienen su mano metida en el arca de Dios, con sus manos sucias y perversas? Están pervirtiendo el evangelio de manera que están obstruyendo el paso a las gentes. Tengan cuidado con lo que ven en las redes. Este hombre tiene una sagacidad para engañar a esa gente, que es increíble. Toda la gente le aplaude porque creen que es la voz de Dios. Es el mismo Satanás que está usando la palabra de Dios para enriquecerse. Usa está sosteniendo el arca como si Dios necesitara de nuestro soporte, hermanos. Como si Dios necesitara de nuestras fuerzas, como si Dios necesitara de nuestras vidas, como si Dios necesitara de nuestro dinero, como si Dios necesitara de nuestras ofrendas. Él es rico, Él tiene riqueza para sostenernos. Lo hemos visto con nuestras vidas. Vivimos en este lugar, ese lugar cuesta una fortuna y cada vez Dios nos da para poderla pagar. Somos una congregación pequeña, como pueden ver. Pero nadie le permitimos que meta la mano en las cosas de Dios si no está viviendo una vida recta delante de Él. No hay derecho, hermanos, para burlarnos de Dios. No hay derecho para que nosotros nos burlemos de Dios. Dice la Biblia que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano a el arca. Extendió su mano delante de Jehová, delante de Dios, y Dios mató.
hizo justicia. Y ahora todos lloraban. David se ofendió, se sintió. Capítulos después, si usted lee, David entiende y le dice al pueblo: ¿saben qué? Vamos a traer el arca, pero no la vamos a traer como nos da la gana. Vamos a traerla como Él nos manda que la traigamos. Amén. Vamos a llevar el arca de Dios como Él quiere que la llevemos. Amén. Vamos a llevar a las costas de Dios como Él quiere que lo hagamos. Así lo vamos a hacer. 3 meses estuvo el arca en la casa de Obed-edom. 3 meses, hermanos. Oiga bien. Y en 3 meses Dios bendijo la casa de Obed-edom, porque Obed-edom se encargaba de la adoración de Dios en su casa, con sus hijos y sus hermanos, que eran un montonal, hermanos. Los llevaba a adorar a Dios a su casa, comían delante de la presencia de Dios, honraban a Dios. De manera que David oyó: Dios está bendiciendo la casa de Obed-edom. Ojalá Dios quiera que en esta mañana lleves la casa de Dios, el arca de Dios a tu casa, y que realmente vivas la vida que Dios quiere que vivas. Dios te va a bendecir. Dios va a bendecir tu vida. Dios va a bendecir tu vida, porque Dios ha prometido. Y David y todo Israel se regocijaron delante de Dios con todas sus fuerzas, cánticos, arpas, salterios, tamborines. Pero cuando llegaron al arca, eso ya lo leímos. Esta mañana, hermanos, quiero que dejemos a un lado la religiosidad. Vamos a dejar a un lado la religiosidad. Vamos a presentarnos delante de Dios como somos. No importa cómo estés, eso sí. Pero si hay un arrepentimiento, Dios va a cambiar tu vida. Si tú te atreves a llevar el arca de Dios como Él manda, Él te va a bendecir como la casa de Obed-edom. Con tristeza en mi corazón, veo que en estos momentos la gente está adorando a Dios, están adorando a ídolos, están adorando a cuanta cosa hay en el mundo, pero no conocen a Dios. Quiero conocer a Jesús, dice el cántico. Quiero conocer a Jesús, y lo repiten una y no sé cuántas veces. Quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer yo no sé cuántos quieren conocer a Jesús, pero la verdad de las cosas es que Jesús está revelado en su palabra y Él se ha mostrado en nuestras vidas, pero nosotros hemos hecho religiones, 40,000 religiones, 40,000 denominaciones en el mundo, porque nosotros queremos que Dios se mueva como nosotros queremos. Si no es con brinco, Dios no está contigo. Si no es con salto, ni creas que Dios te... Si no hablas en lenguas, no estás Dios contigo. Si no tienes barba larga, no, hombre, no estás contigo. Un hermano en Guadalajara quiso juntarse con una iglesia mesiánica y cuando los vieron ni lo dejaron ni entrar. No llevaba sombrero, no llevaba un saco negro, una camisa blanca. No, dice tú, aquí no entras, dice. Aquí tienes que venir como Dios manda. Ah, caray. ¿Cuándo Dios nos dijo que usáramos sombrero? ¿Cuándo Dios nos dijo que usáramos saco negro? ¿Cuándo? Eso no es verdad, hermanos. Pero el hombre así lo ha entendido. Yo no sé cómo lo entiendas tú. No sé cómo lo entiendas. Pero yo quiero decirte una cosa. Que Dios es un Dios de revelación. Por eso esta mañana el Señor nos habla. Que te conozcan al único Dios verdadero. Que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú enviaste.
El mundo estaba perdido, ya Dios había hecho el intento con Adán, ya había hecho el intento con Noé, ya había hecho el intento con Abraham, ya había hecho el intento con muchos, pero el mundo se había perdido. Escribió la Biblia para que nosotros la entendiéramos y la despreciamos. Mandó a su hijo, y los sacerdotes y los escribas y los que tenían la Torá, los que tenían la verdad según ellos, no lo conocieron. Y para terminar quiero que se pongan de pie. Pablo llegó a Atenas y el celo de Dios estaba en su corazón porque veía a la ciudad llena de idolatrías. Hermanos, en Atenas había más ídolos que gente. Esa era la realidad. En Atenas había más ídolos que personas, hermanos. Y entre todos esos altares que ellos tenían un altar que estaba puesto, hermanos, al Dios no conocido. Cuando Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, le digo, ateniense, en todo observo que son muy religiosos, porque para eso los hombres somos campeones. Para religiosos no hay quien nos gane. Nuestra denominación es la única que se va a salvar. Sí, Señor. Eso no es verdad, hermanos. Sí, es una historia que un hombre llegó al cielo y le preguntó a Pedro, ¿están aquí los testigos de Jehová? Dicen, no hay nadie. Yo lo sabía, dice. Y le pregunta, ¿están aquí los bautistas? Dicen, no hay nadie aquí. Yo lo sabía. ¿Están los pentecostales por aquí? No hay nadie aquí. Caray, dice. Entonces, ¿quién está aquí? Y cuando él dice, ¿está mi denominación aquí? Dice, no hay ni uno. Caray, dice, entonces, ¿quién está aquí? Aquí solo está los que han sido lavados, cambiados y transformados por la sangre de Cristo. Y esta mañana Dios quiere cambiarte, esta mañana Dios quiere hacerte nueva criatura, esta mañana Dios quiere quitarte la religiosidad, esta mañana Dios quiere que con tus manos lleves el arca de Jehová. Eso quiere esta mañana el Señor. El pueblo de Atenas adoraba a muchos dioses. Pablo les dice, al Dios que sin querer ustedes religiosamente adoran, a ese Dios yo les quiero predicar. Y ese Dios es el que le he predicado en esta mañana. No lo olviden. No es religión, no es denominación, no es oración, no es ayuno, aunque es necesario. No es tu ofrenda, no es tu diezmo, no es tu sacrificio. Es la sangre de Jesús que nos salvó y nos perdonó. Porque Él quiso. No lo merecíamos, pero Él lo hizo así. Padre, te doy gracias esta mañana. Perdóname, Señor. Si me emociono, perdóname, Señor. Pero esta mañana presento a su gran alabanza delante de ti. Venimos de muchas denominaciones, venimos de muchas formas de creer, pero tú nos quieres unidos. Tú quieres, Señor, que esta mañana haya un sentir en cada persona. Si gustas pasar al altar, yo te invito para que pases. Pasa al altar e identifícate con Dios. Si estás equivocado, pídele perdón. Si has vivido religiosamente y eres un malvado perverso, pídele perdón a Dios. Si crees que te puedes burlar de Dios, no te puedes burlar de Dios. Ten en cuenta eso. Identifícate esta mañana en el altar y dile, Señor, aquí estoy, cámbiame, transfórmame. Hazme una nueva criatura en ti. Que te conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esa es una de las peticiones del Señor Jesucristo que presentó a los fariseos, a los saduceos, que se decían que ellos conocían a Dios, pero estaban muy equivocados, no le conocían.
Dios en su infinita misericordia trae la revelación al pueblo a través del Señor Jesucristo. Y hoy hay una ignorancia increíble en el mundo del conocimiento de Jesús. Esta mañana hablaba y decía que las personas, aún los cristianos, andan buscando conocer a Jesús porque muchos de ellos viven vidas deshonestas y realmente no conocen a Jesús. Solamente viven vidas de religiosidad y eso no le agrada a nuestro Dios. Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Él un día se reveló a mi vida, un día se reveló a mí y me cambió y me transformó y por su sangre bendita soy salvo por su gracia bendita. Hoy le agradezco a Dios ese día tan precioso en que Él me salvó y me perdonó. En estos momentos hay una desconocer de parte de Dios que el Evangelio, la palabra de Dios, se hace burla, se ignora, se mofan y hasta blasfeman al nombre de Dios solamente por sus ídolos, solamente porque han rechazado al único Dios verdadero, el cual los puede salvar. Si tú estás viviendo en estos días ese momento y sabes que hay un Dios y quieres conocerlo, te invitamos para que leas la palabra de Dios. Ahí está revelada su personalidad, su amor, su carisma, su sinceridad, su entusiasmo, su deseo, su preocupación por nosotros. Ojalá Dios quiera que tomes la palabra, que la leas y puedas entender el carácter de Dios. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué busca Dios de nosotros? No religión, no religiosidad, no legalismo, no fanatismo, no cómo nos vistamos, qué comamos. No, Él está pendiente a nuestra necesidad espiritual. Él sabe nuestro corazón y a Él le interesa mucho que nosotros obedezcamos su palabra. Lo que Él nos diga es correcto para nosotros. Así es que en este momento yo voy a ir en este momento a hacer una oración por ti. Y cuando digo ir, quiero que tú abras tu corazón y que pienses en un momento que tú necesitas a Dios, que tú necesitas su presencia y que es Dios el único que puede ayudarte en la situación en que te encuentras, que abras tu corazón, le pidas perdón, porque Él quiere perdonarte. Él vino para perdonar nuestros pecados, limpiar nuestras vidas, nuestras mentes. Él vino para suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Él vino para que nosotros le sirvamos y le adoremos. Pero es importante que tú lo invites a tu corazón y le digas que te perdone lo mucho mal que has hecho en el mundo, lo mucho mal que has hecho en tu vida. Pídele perdón. Dice la Biblia que todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor, pero que Él envió a su Hijo al mundo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y basado en eso, abrimos nuestro corazón. Dile, Señor, perdóname por lo que he hecho, perdóname por mis faltas, mis equivocaciones, perdóname por la maldad que ha habido en mi corazón, que ha brotado de mi vida, que está en mi mente y que no he podido deshacerme de ella. Perdóname y ayúdame para abrir mi corazón y que entres tú harás un cambio en mi vida, me transformarás, me cambiarás mi forma de vivir, me harás una nueva persona, una nueva criatura, Señor. Yo quiero hacerlo, yo quiero que tú entres y me saques de este pozo cenagoso de la desesperación, de esta depresión en la que he estado viviendo, Señor, de este dolor, de esta fatiga, de este temor, Señor, y que tú me puedas dar la paz en el nombre de Jesús. Si tú dices esta oración, Dios va a tener misericordia de ti y de una u otra forma, tú vas a poder ser alcanzado. Tú has sido alcanzado por el poder de Dios y por su palabra bendita y por Jesús que murió por ti. Él ya pagó por tus rebeliones. Gracias a Dios sean dadas a Él. Ahora es importante que agarres tu Biblia y que conozcas al único Dios verdadero y conozcas también a Jesucristo, el cual vino a la tierra para enseñarnos cómo vivir. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor esté contigo. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana aquí en su gran alabanza.